Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de lo que está pasando en los últimos minutos, en las últimas horas, que habla prácticamente de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, más cerca que nunca el fin de la guerra después del alto el fuego en el Líbano que les contábamos en el día de ayer. Hoy Irán acaba de anunciar hace apenas unos minutos que reabre totalmente el estrecho de Hormuz. Tenemos un ganador en estos momentos, tenemos a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que acoge con satisfacción, celebra este mensaje por parte de Irán, pero que al mismo tiempo golpea a Teherán. Dice que de momento, vale, el estrecho de Hormuz está abierto, pero que el bloqueo naval de Estados Unidos va a seguir en vigor. En este sentido, tenemos mensajes por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando ahora mismo en Truth Social. Dice: Estados Unidos va a recibir todo el polvo nuclear generado por nuestros magníficos bombarderos B-2, pero no habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Les contábamos en el informativo esta última hora de Axios que decía que habría un intercambio. Estados Unidos iba a congelar 20.000 millones de dólares, iba a dar a Irán 20.000 millones de dólares congelados a cambio del enriquecimiento de uranio, a cambio de que Irán no tenga uranio enriquecido en su territorio. Trump niega la información y dice que no habrá intercambio de dinero. Dice: este acuerdo no depende en absoluto del Líbano, pero Estados Unidos va a colaborar con el Líbano y va a abordar la situación de Hezbollah de forma apropiada. Dice Trump: Israel no va a bombardear más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. Ya basta. Este es el último mensaje por parte de Donald Trump. Vamos a recopilar los últimos mensajes del presidente de Estados Unidos, muy activo, como se pueden imaginar, en las redes sociales en la última hora, sobre Hormuz. Dice Trump: el estrecho de Hormuz está completamente abierto y está listo para el comercio y el tránsito libre. Pero aquí venía el matiz. Dice Trump: el bloqueo naval se va a mantener en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que la transacción con Irán se complete al 100%, decía Trump. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados. Gracias por su atención a este asunto. Es el mensaje que publicaba eso de las 3:27. No es el único mensaje, no es lo último que decía Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que reaccionaba a este anuncio por parte de Irán. Eso de las 3:06, hace prácticamente una hora, mandaba su primer mensaje en torno a Hormuz. Decía Trump: Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán, además es importante este matiz, decía Trump, el estrecho de Irán no alude al estrecho de Hormuz, dice Trump, está completamente abierto y listo para el paso libre. Gracias. Tenemos a Trump desatado, escribiendo en los últimos minutos, hablando sobre que vale, que Irán está reabriendo su estrecho, pero que Estados Unidos no va a levantar el bloqueo naval, y además dice que va a recibir todo el polvo nuclear, va a recibir todo el uranio enriquecido de Irán, pero no habrá dinero a cambio. Dice: no habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Muy atentos a los mensajes por parte de Trump, bueno, porque es el principal ganador en estos momentos. Vamos a mirar también al presidente francés. Emmanuel Macron anuncia que la próxima semana se va a celebrar una reunión en Londres para tratar el tema de Hormuz. Añade que se va a crear una misión neutral independiente para garantizar que el estrecho permanezca abierto. Dice que los países no pueden aceptar ninguna privatización del mismo. Se habla de que el descongelamiento de los activos iraníes va a formar parte del acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz. Muy atentos a las últimas horas, pendientes de Emmanuel Macron. Vamos a conectar en los próximos minutos con el Elíseo. Vamos a ver qué está diciendo el presidente francés en un día marcado por el mensaje del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunciaba este viernes la reapertura total del estrecho a los buques comerciales tras el alto el fuego entre Israel y el Líbano. Decía: en consonancia con el alto el fuego, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Hormuz durante el periodo restante del alto el fuego por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán. Este era el mensaje por parte de Abbas Araghchi, ministro de Exteriores iraní. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, elogiaba este reciente acuerdo del alto el fuego, mientras que Donald Trump declaraba que la guerra en Irán debería terminar muy pronto. Así está la actualidad geopolítica, con el foco puesto en los mercados. Están viendo cómo se desploman los precios del petróleo, están viendo también la fiesta que se está viviendo en Wall Street, con fuertes subidas también en Europa. Vamos a mirar a París. Les decíamos, está hablando Emmanuel Macron, el presidente francés, habla de esta forma sobre el alto el fuego, lo que parece un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán. Mesdames, Messieurs, très heureux qu'avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, nous ayons aujourd'hui rassemblé 49 pays en visioconférence avec l'Union européenne et l'Organisation maritime internationale. Et je tiens à remercier très chaleureusement le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni
pour leur présence à nos côtés et la possibilité de nous exprimer tous les quatre devant vous en cet instant. L'objectif de notre réunion était la réouverture du détroit d'Ormuz. Nous savons que dans le cadre de la guerre aujourd'hui qui se joue dans toute la région, le blocage du détroit initié par l'Iran a des conséquences particulièrement graves dans le monde entier. Pour les États riverains, bien sûr, dont beaucoup sont des partenaires importants pour nos pays, pour les navires, les équipages, pour les pays qui dépendent aussi directement des matières transportées, en particulier en Asie, et pour l'ensemble de la planète et l'économie mondiale, qu'il s'agisse du pétrole. Pendientes de Emmanuel Macron, el foco está puesto en lo que parece un acuerdo inminente, lo que parece el fin de la guerra en Irán, con la cuenta atrás para el alto el fuego, que como saben termina el próximo martes, y sobre todo con esta reapertura del estrecho de Hormuz, que es la noticia principal en estos momentos, la noticia que nos va a ocupar al menos durante las próximas 2 horas, programación especial en Negocios Televisión, que nosotros empezamos ya con los mejores expertos. En el día de hoy contamos con Andrew Smith, analista del Centro para el Bien Común de la OFV y miembro del IISS de Londres. ¿Qué tal, Andrew? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a Rafael Machado, analista geopolítico y experto en relaciones internacionales. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y les presentamos también a Fernando Moragón, experto en geopolítica. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día, como ven, totalmente frenético, con las bolsas disparadas, con Trump que está desatado y sobre todo con esta noticia. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, que anuncia la reapertura total del estrecho de Hormuz. Eso sí, con un matiz, al menos lo que dure el alto el fuego. Fernando, te quiero preguntar por esto. ¿Estamos ante un acuerdo inminente? ¿Estamos ante el fin de la guerra en Irán? Me temo que no. Me temo que no, porque al final es que hay un problema. Están negociando, hablando iraníes y norteamericanos, pero el problema es que Trump es rehén, como vengo diciendo, de Netanyahu. Y Netanyahu no quiere la paz, con lo cual, pues ya lo hemos visto muchas veces. Es decir, cómo cada vez que hay un intento de acercamiento de posturas, Netanyahu revienta la situación, por ejemplo, en el Líbano. Es decir, ahora la han obligado aparentemente a tragar con un alto el fuego en el Líbano, pero esto lo va a romper en el momento que vea que se puede llegar a algún acuerdo o algún tipo de solución, porque lo que Netanyahu quiere es que la guerra continúe. Que la guerra continúe y además se expanda y que afecte también a Turquía, por ejemplo. Es decir, y entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de que, o viendo que Trump es de alguna manera rehén de lo que quiere Netanyahu, de lo que quiere el gobierno de Israel, pues yo creo que esto va a ser pues un breve lapso de tiempo, una tregua mínima que va a ser rota, como suele ser habitual por Israel. Además, es que no olvidemos, ambas partes se siguen preparando para continuar la guerra, especialmente Estados Unidos, que tiene el grupo aeronaval del George Bush, que está ahora mismo circunnavegando África, porque no se atreve, lógicamente, a pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb, circunnavegando África. Y tenemos a la unidad expedicionaria de Marines, la 11 Unidad Expedicionaria de Marines, que estaba hace poco en Guam y debe estar ya camino del estrecho de Malaca. Es decir, que lo que está haciendo básicamente Trump es ganar tiempo para tener o acumular el suficiente número de efectivos, y esto, ojalá me equivoque, va a terminar con algún tipo de intervención terrestre, que va a ser un desastre, pero bueno, es decir, algún tipo de intervención terrestre de los norteamericanos. Yo soy muy escéptico, es decir, no olvidemos que ha habido ya varios procesos de negociación en los que Irán siempre ha sido engañado, en los que los norteamericanos decían que estaban a punto de llegar a un acuerdo y tal, y luego se ha traducido en todo lo contrario. Así que, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un interlocutor en absoluto fiable,
que es una gente en la que no se puede confiar y que en cualquier momento te la pueden jugar, darte la puñalada por la espalda, son traicioneros, son absolutamente, pues eso, gente, ya digo, gente sin palabra, pues esto yo lo veo como más como eso, como un intento de Trump de ganar tiempo para acumular fuerzas y tropas, y Netanyahu, bueno, haciendo de tripas corazón y esperando unos días para después cargarse el acuerdo que se vaya a ir gestando. Aún así hay elementos dentro de las posiciones de ambas partes que son irreconciliables y que Estados Unidos no va a aceptar nunca. Con lo cual, esto me pasa como con Ucrania. Acordaros, y yo lo venía diciendo siempre, cada vez que había una negociación en Estambul, luego que si, cuando se reunieron en Alaska y tal, no, un posible acuerdo, no lo va a haber. De hecho, no lo ha habido. Pues esto es igual. Para Israel es existencial acabar con Irán, y para Irán es existencial evitar que Israel y Estados Unidos acaben con ellos, que es lo que pretenden. Así que yo creo que esto va a ser una cosa muy breve, temporal, y todos los elementos indican que va por ahí. Otra cosa es que Trump quiera salirse de la guerra, una guerra que es un desastre que ha perdido. Esto hay que tenerlo claro, que ha perdido, pero es que Netanyahu no le va a dejar. Así que esto, por desgracia, va a continuar. Y el desastre a nivel mundial también, porque no olvidemos las consecuencias y las repercusiones que tiene esta guerra. Desde el punto de vista del petróleo, del gas, del helio, los fertilizantes nitrogenados, como la urea, del azufre y, por tanto, del ácido sulfúrico para un montón de procesos industriales. El desastre ya está hecho. Otra cosa es que a Europa todavía no haya llegado el tsunami en su máxima expresión, pero en Asia sí que la cosa está muy mal y esto, por desgracia, va a continuar. Decíamos que Trump está desatado, decía Irán que tiene el dedo sobre el gatillo, pues Trump tiene lo mismo, pero en este caso con su cuenta de Truth Social. Nuevo mensaje del presidente de Estados Unidos que dice: ahora que la situación del estrecho de Hormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda, dice Trump. Les dije, además enfadado, dice esto en mayúsculas, les dije que se mantengan alejados a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. Fueron inútiles cuando se les necesitó un tigre de papel. Es el último mensaje de Trump hace apenas 2 minutos en su cuenta de Truth Social, diciendo: ahora que la situación en Hormuz ha terminado, he recibido una llamada de la OTAN preguntando si necesitamos ayuda. Les dije que se mantengan alejados a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. Dice que han sido inútiles y, bueno, pues vuelvo a repetir que la OTAN es un tigre de papel. Rafael, te quiero preguntar por esto. Estamos viendo a Trump espídico, parece que bastante contento, es uno de los grandes ganadores del día de hoy, sobre todo con lo que ha sucedido en torno a Hormuz. Ahora vuelve a cargar contra la OTAN. ¿Cómo ves este mensaje por parte de Irán? Y sobre todo lo mismo que le preguntaba a Fernando, ¿cuánto nos acerca esto al fin de la guerra? Bueno, yo no creo que nosotros nos acercamos del fin de la guerra porque, bueno, en primer lugar, es muy difícil llevar en serio lo que Trump escribe en las redes sociales. Ya vimos como desde que empezó este conflicto dijo varias cosas que no se confirmaron. Por ejemplo, en verdad, Estados Unidos ya destruyó toda la capacidad militar de Irán unas 5 o 6 veces, unos 300% de sus lanzadores de misiles, etc. Y no es exactamente lo que pasaba. También debemos llevar en consideración que esos mensajes de Trump, cuando empieza la semana y cuando termina la semana, muchas veces están más direccionados a la manipulación de los mercados que a una transmisión de la verdad. Lo que nosotros tenemos de concreto, que es confirmado por todas las partes de ese conflicto, es que hay un alto fuego en Líbano ahora, así como ya había con Irán, y que por ahora el estrecho de Hormuz se abrió porque, bueno, ya había se abierto luego después que se anunció el alto fuego con Irán, pero lo cerraron un día después cuando se percibió que eso no valía para Líbano, en cuanto aquello que los iraníes creyeron era que se debería incluir
al Líbano en todo eso. Entonces, es básicamente un retorno a la situación de un día después de que se anunció el alto fuego, el primer alto fuego. Eso todo puede cambiar bastante deprisa en un día o 2 días, porque, por ejemplo, lo que Trump dijo sobre los materiales radiactivos, sobre la posibilidad de que Irán, por así decir, privatice el Estrecho de Hormuz, nada de eso está definido, porque, bueno, al menos en la situación, en el caso de los materiales radiactivos, no me parece que Irán va a abrir mano de la posibilidad de enriquecer uranio, ¿sí? Incluso por el hecho de que militarmente y políticamente era Irán que estaba en la ventaja en ese conflicto hasta que se estableció un alto fuego. Entonces, de lo que Trump dijo, no sé si es posible fiarse, al menos los detalles. Por supuesto que Irán parece estar dispuesto a disminuir el enriquecimiento de uranio, parece que está dispuesto también a negociar algunos otros puntos, pero no creo que todo lo que Trump dijo se va a confirmar. Incluso sería visto como una traición dentro de Irán, y es importante llevar en consideración que quien controla Irán ahora es la Guardia Revolucionaria. Mojtaba Khamenei siempre fue un personaje muy cercano a la Guardia Revolucionaria, entonces es el sector más radical, por así decir, más bélico de Irán que está en el poder en ese momento. Entonces, por supuesto que es positivo, hay la posibilidad, pero si la coalición Epstein mantiene sus demandas maximalistas de no aceptar cualquier enriquecimiento de uranio, de no aceptar cualquier, por ejemplo, control de Irán sobre el Estrecho de Hormuz, de no aceptar que Irán continúe apoyando a las organizaciones del eje de la resistencia, etcétera, 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 ese alto fuego no va a durar. Además, es importante llevar en consideración que esa guerra empezó a causa de una contradicción fundamental en la geopolítica del Medio Oriente, y eso no se va a solucionar ahora. Entonces, hay una pausa, pero ese conflicto mismo que se confirme un acuerdo de paz ahora, ese conflicto va a volver el próximo año o en 2 o 3 años, y veremos una guerra en el Medio Oriente de nuevo. Bueno, pues pendientes de Oriente Medio, mirando a los mensajes de Trump, aunque parezca mentira, tenemos nuevo mensaje del presidente de Estados Unidos, el cuarto, quinto, si no me equivoco, en la última hora. Enseguida vamos a repasarlos, pero el último mensaje publicado a las 4:16, hace 5 minutos, dice Trump: gracias Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar por su gran valentía y ayuda. Presidente Donald J. Trump. Les decíamos, bueno, pues que está muy activo en las redes sociales. Hace 8 minutos, 4:13, decía Trump. Ahora que la situación del Estrecho de Hormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantengan alejados a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo, decía Trump, entre exclamaciones. Fueron inútiles cuando se les necesitó un tigre de papel. Eso a las 4:13, es decir, hace 8 minutos. Vamos a mirar más mensajes de Trump en la última hora. Hace 24 minutos, eso de las 3:57, decía Trump: Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear generado por nuestros magníficos bombarderos B-2. No habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Este acuerdo no depende en absoluto del Líbano, pero Estados Unidos va a colaborar y abordar la situación de Hezbollah de forma apropiada. Israel no va a bombardear más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. Ya basta. Es el tercer mensaje de Trump en la última hora. Vamos a ir con el cuarto. Hace apenas una hora dice: Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y el paso libre. Gracias. Esto es lo que ponía a las 3:06, es decir, hace 1 hora y 16 minutos. Y el último mensaje de Trump, al menos por ahora, digamos el penúltimo, dice: el Estrecho de Hormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se va a mantener en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que la transacción se complete al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados. Gracias por su atención.
a este asunto. 5 mensajes de Trump en la última hora. Esperamos que nuestros espectadores no se estén tomando un chupito por cada tuit, porque si no van a terminar muy mal en el día de hoy. Andrew, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo ves tanto los mensajes de Trump como la noticia de hoy, ¿no? El hecho de que Irán haya reabierto el estrecho de Hormuz. Si empezamos a sacar conclusiones, Trump es uno de los ganadores, ¿no? Le estamos viendo casi que más activo que nunca. No es de extrañar que haya un sentimiento generalizado de alivio y euforia por parte de los participantes ante la evolución de la situación en los últimos 5 días, una semana. Estamos en una posición, en una situación en la cual se ha desactivado, desescalado, se está haciendo un ejercicio por ambas partes de limitación de daños ante una cumbre o un precipicio que estuvimos a punto de cruzar todos hace 4 o 5 días, cuando se amenazaba con una exterminación de una civilización y, por otra parte, por una crisis económica global de aspectos bíblicos. Por lo tanto, la euforia es comprensible y los participantes que se ven como ganadores, principalmente por distintas razones, Irán y Estados Unidos, están haciendo declaraciones tratando de ganar la narrativa, de declarar victoria y de que ellos han sido los artífices de este, como decía el anterior participante en la tertulia, un posible cierre en falso y temporal de esta guerra que estamos contemplando y sufriendo. Todo recuerda esta fase a un dictamen que hizo Winston Churchill hace muchos años sobre las relaciones internacionales, que ante la derrota hay que ser desafiante, en la victoria magnánimo y en la negociación audaz, paciente y muy sabio. Los actores en este conflicto, prácticamente ninguno ha demostrado tener ninguna de estas cualidades. Por lo tanto, no quiero ser pesimista, pero auguro que este cierre en falso nos recuerde a otro cierre en falso que ocurrió en 1991, tras la Primera Guerra del Golfo, en la cual los objetivos principales se desestimaron y se optó por dar una patada hacia adelante, seguir con un conflicto de menor intensidad, dar un paso atrás sobre el abismo y decidir que la situación radical, en aquel caso fue con Irak, en este caso es con Irán, se traslade a una década siguiente, en aquel caso a un siglo siguiente, un milenio siguiente, y a otra administración, y por esta parte declarar triunfo y victoria. Los iraníes han conseguido sobrevivir, que ya no es poco, y han transformado su régimen de una teocracia bastante estricta a un directorio militar con unos baremos mucho más consistentes. Su estrategia mosaico de no centralizar el poder y disolverlo ha sido efectiva para la estrategia de sobrevivir, y ahora están recapacitando su posibilidad de el futuro de reconstruir, restablecerse y actuar como el posible hegemón de tú a tú con Estados Unidos. Estados Unidos, en su deseo de declarar victoria y abandonar la región, quiere declarar un triunfo, y se vio en Islamabad la cesión que le ha hecho a Irán de hablar de tú a tú por primera vez en 47 años a nivel de vicepresidente de los Estados Unidos, y por lo tanto cederle un papel hegemónico a Irán que nunca había tenido. Por lo tanto, ¿esto qué causa? Que ante este acuerdo o este convenio de volver atrás del precipicio, desescalar, limitar daños y mirar hacia una posible narrativa de futuro, hay demasiados perdedores. Están todos los del eje de resistencia, Hezbollah, Hamas, los Houthis, las Shab al-Shaed en Irak,
que estarán muy descontentas con que Irán los utilice como peones de intercambio en una negociación. Como bien han dicho mis dos compañeros, Israel es otro de los actores que no está nada contento con el nuevo situación, puesto que es una actuación bilateral de Estados Unidos con Irán por encima de su cabeza. Y, por supuesto, los que están muy descontentos son los monarquías del Golfo y los demás potencias medias de la región, que ven con descontento que Irán vuelve a ser uno de los potencias hegemónicas en la región y un arquitecto del nuevo orden de seguridad que pueda evolucionar. Yo veo que el bloqueo contra bloqueo no es tan certero como se dice. Los iraníes han dicho que no permitirán el tránsito de naves militares por el estrecho de Hormuz en contra del derecho internacional naval, y los americanos han dicho claramente que el bloqueo suyo no se remueve y es aplicable a todos los barcos y mercancías que provengan de Irán. Por lo tanto, es un desbloqueo condicional y los detalles, como siempre se dice, el diablo está en los detalles, se pierden ante la euforia existente. Los grandes ganadores también, ¿quiénes son? Pues China, porque permite el flujo de materiales, toda Europa, Asia, los países del sur global que dependen de los fertilizantes, etcétera, y realmente que todo el mundo quiere que se acabe un poco con esta locura temporal y que vuelva el río a su cauce, puesto que lo que desean es estabilidad y un poco de certeza en las relaciones internacionales. La tristeza es lo que dijo el otro día Colin Gray en una aclucación a la BBC, diciendo que toda esperanza de que la transformación vuelva a ser al mundo anterior es puramente fantasía. Esto que estamos viviendo ahora va a ser la nueva norma, es el nuevo normal. Incertidumbre, desestabilidad transaccional y órdenes temporales con una incertidumbre brutal. Por lo tanto, todas potencias que quieran volver atrás van a estar equivocadas y el éxito de las nuevas potencias será la que se pueda adaptar a este nuevo mundo de una manera más efectiva y, por lo tanto, ajustarse a este orden más de carnívoros y menos de herbívoros, que es la nueva norma, por lo menos hasta nuevas noticias. Para resumir, estoy de acuerdo con el anterior contertulio. Esto es una solución temporal que va a permitir la supervivencia de ambos potencias hegemónicas y a costa de la estabilidad y la prosperidad y la paz en la región de Oriente Medio. Bueno, pues en este momento de incertidumbre, la certeza que tenemos en el día de hoy es que mientras nosotros hablamos, mientras nuestros espectadores están en el coche, en el metro o bueno, en sus propias casas, Trump está pegado a su móvil. Tenemos dos mensajes en los últimos 5 minutos. Vamos a empezar con el mensaje que publicaba a las 4:20, hace 11 minutos. Dice Trump: Irán, con la ayuda de Estados Unidos, ha retirado o está retirando todas las minas marinas. Eso es lo que publicaba hace 20 minutos, es el mensaje que ven en sus pantallas. Habla de que Irán está retirando todas las minas que estaban obstaculizando, al parecer, el estrecho de Hormuz. Decía Trump que esto era mentira. Bueno, pues ahora dice que Estados Unidos está ayudando a retirarlas. Habla sobre el Líbano. Dice Trump otra vez: este acuerdo no está vinculado de ninguna forma, de ninguna manera con el Líbano, pero haremos que el Líbano vuelva a ser grande. Saben que una de las condiciones por parte de Irán era un alto el fuego en todo Oriente Medio. Saben que ayer se anunciaba este alto el fuego entre el Líbano e Israel. Lo anunciaba precisamente el propio Trump, que ahora dice que el acuerdo no está vinculado de ninguna forma con el Líbano. Eso sí, matiza, dice: haremos que el Líbano vuelva a ser grande. 4:27. De momento, este es el último mensaje por parte de Trump. Te quiero preguntar por esto, Fernando. Vemos a Trump eufórico, desatado, habla ya de acuerdo. Parece que entendemos, ¿no? En los próximos minutos vamos a conocer más detalles, pero lo que más llama la atención, más allá de que esté petando su propia red social,
ese que decía Trump que Irán ha reabierto el estrecho de Hormuz, pero que Estados Unidos no va a levantar el bloqueo naval. Dice ahora también que el acuerdo no incluye al Líbano, es decir, está rompiendo todas las condiciones que ponía Irán encima de la mesa. Según él, esto sería prácticamente una capitulación, ¿no? Claro, como decía el compañero Rafael, estamos a viernes, llega el fin de semana, hay que manipular los mercados, luego el lunes hará también declaraciones según lo que haya pasado o lo que no haya pasado o lo que se invente. Entonces, bueno, no hay que hacer mucho caso a Trump porque, bueno, efectivamente lo que quiere es manipular los mercados y según parece, él y su familia, con este tipo de declaraciones para hacer que suban o bajen los mercados y así vender o comprar en función de las declaraciones, se están enriqueciendo bastante. Así que no hay que hacerle mucho caso a Trump. Trump, como efectivamente está diciendo de todo, ahora mismo está en un ataque compulsivo de red socialitis, no sé cómo llamarlo, y no olvidemos también una cosa, que como nos ha demostrado Trump ya a lo largo de todo este conflicto, miente más que habla. Es decir, no podemos, digamos, hacerle mucho caso. Pues por eso, porque, como bien señalabas, ahora mismo ya está diciendo que sí, que el acuerdo es estupendo y tal, pero oye, lo del Líbano va a ser que no. Resulta que bueno, sí, no, nosotros mantenemos el bloqueo. Es decir, esto es pura hojarasca, puro humo, y desgraciadamente, pues incluso aunque se reúnan el viernes, ya vimos, es decir, lo que ha pasado, es decir, desde que antes incluso del inicio de esta guerra. Cuando se inicia esta guerra, los propios mediadores omaníes, el propio ministro de Exteriores de Omán, muy enfadado, ya hizo una declaración diciendo estaba a punto de conseguirse un acuerdo, estaba casi todo cerrado y los norteamericanos junto con los israelíes de buenas a primeras han atacado, sin previo aviso. Bueno, esta es la tónica general. No olvidemos que cuando se van, entre comillas, a cerrar acuerdos es el momento más peligroso, porque como sabemos que se van a incumplir, es decir, y que están preparando algo, pues casi que prefiero que no se cierren, es decir, porque algo está entramando Netanyahu y Trump. No, yo creo que ya digo, es decir, hay que dejar un poco al lado lo que dice Trump y ver los hechos. Y los hechos es que se están preparando para la guerra. Quiero decir que se están preparando para la continuidad de la guerra, que están reforzando sus capacidades sobre el terreno. Bueno, es decir, esto lo que indica es eso. Hay que tener en cuenta además que Estados Unidos y Trump tienen que ganar tiempo. Tienen que ganar tiempo, ¿por qué? Porque tiene graves problemas de suministro, sobre todo de determinados tipos de municiones, que las están buscando por todos los lados, de determinados tipos de misiles antiaéreos, como los Patriot o los Tajat, y de determinados misiles aire-tierra, de largo alcance. Están en una situación en la que ya no pueden mantener el ritmo que mantenían de bombardeos, y por lo tanto, bueno, pues está queriéndonos vender que es muy magnánimo, cuando lo que pasa realmente no es que sea magnánimo, es que simplemente no tienes capacidad para hacer lo que ya venías haciendo antes, y si sigues a este ritmo vas a acabar con tus existencias. Es decir, lo que está cambiando es de estrategia. Le habrán dicho ya por activa y por pasiva, aunque yo creo que lo va a terminar haciendo, que es un disparate meter tropas de tierra en Irán. Es decir, eso es vamos a ver, Irán, para que nos hagamos ideas, como 3 veces Francia, Irak, por poner una comparación de las 2 guerras anteriores, Irak, que es un poquito más pequeña que España en cuanto al tamaño, es decir, vamos a ver, esto sería un desastre absoluto. Es decir, la población de Irán son 90 millones aproximadamente. Bueno, yo creo que todo esto es efectivamente, es decir, ya nos tiene acostumbrados la euforia del fin de semana para manipular los mercados y poco más. Aunque se reúnan, la última reunión, una de las cosas que nos contaron los iraníes fue que habían acuerdos sobre muchos de los puntos y de buenas a primeras, ¡pum!, se pegó un bandazo, se cambiaron las posiciones por parte de Estados Unidos, se volvió a posiciones maximalistas y se rompió la negociación. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, también estuvo, según parece, habló Netanyahu con
con el vicepresidente Vance en ese momento, luego también posteriormente. Es que no, esto no depende, y esto tenemos que tenerlo claro. Esto no depende de lo que quiera o deje de querer Trump, que además está alineado casi milímetro a milímetro con las posiciones de Netanyahu. No, pero no depende. Es decir, aunque le haya forzado ahora a un semi alto el fuego en el tema del Líbano, pues es que no, esto no va a prosperar. Es decir, porque Netanyahu no lo va a aceptar. Aparte, ya sabemos cómo entiende Netanyahu los altos el fuego. Lo hemos visto en Gaza, lo hemos visto también en el Líbano en 2024. Es decir, el alto el fuego lo entiende por la otra parte no ataca, no bombardea, se queda tranquila, y yo sigo haciendo lo mismo, bombardeando, atacando, haciendo lo que me dé la gana. Entonces, esto ya digo, esto es una cosa, pues eso, de fin de semana para manipular los mercados y poco más. Y ya digo, aunque se reúnan, que seguramente se reunirán, no lo sé, pues eso, en Islamabad, en Pakistán, esto no va a llegar a nada, por desgracia. Es decir, es que no depende de lo que ellos acuerden. Y de Netanyahu no sé si ha dicho algo en las últimas horas, porque no he podido estar atento, pero algo nuevo. Pero ayer ya estaban diciendo en las reuniones que han tenido que, bueno, ellos ni han dicho que sí ni que no a la tregua con Hezbollah. Digamos que más o menos asienten, pero a la manera en que lo hace Israel. Yo creo que los combates, por desgracia, en el Líbano se van a reanudar, porque además están haciendo también otro movimiento que no tiene sentido desde el punto de vista de querer lograr la paz. Es que están hablando con el gobierno del Líbano y el gobierno del Líbano pinta más bien poco. Es decir, con quien hay que hablar es con el enemigo, y el enemigo, en este caso de Israel y de Estados Unidos, es Hezbollah, ¿no? Bueno, están intentando ahí cercar a Hezbollah en un movimiento para legitimar las posiciones de Israel, con un gobierno del Líbano que es absolutamente vendido a Israel. Y bueno, esto no va, ya digo, esto no va a ningún lado, y ya digo, obedece a que Trump tiene que marcarse un punto. Ya, no olvidemos que Trump ya ha ganado como unas 14 veces esta guerra. Es decir, la ha ganado y reganado. Como me decía mi compañero, pues eso, ha destruido las capacidades militares de Irán también otras 14 veces, ha reabierto el estrecho de Hormuz, ha dicho que lo iba a abrir, luego ha dicho que estaba abierto, luego ha reconocido que no estaba abierto, pero que no le interesaba que estuviera abierto, que era una cosa de los europeos, que se encargan los europeos y la OTAN. Lo que sí podemos señalar, y esto sí que lo está utilizando todo este tipo pues, la guerra en conjunto, como efecto secundario, es para terminar de enterrar a la OTAN. Una organización que está muerta, que ya no sirve para nada, que está muerta por disfuncionalidad, porque no sirve, porque está estropeada y no se puede arreglar. Es decir, y esto lo va a aprovechar para ir distanciándose de la OTAN y posiblemente terminar saliéndose de la OTAN, porque no le sirve para nada. Las capacidades militares, no olvidemos que la OTAN no es una ONG, no es una organización económica, es una organización militar. Y las capacidades militares de los aliados europeos son ridículas, son absolutamente, la flota británica ahora mismo, tú ves las capacidades que tiene y viéndola con las glorias pasadas, es decir, dos portaaviones que apenas pueden navegar y que se pasan más tiempo en los puertos que otra cosa, y cuando vas viendo el número de fragatas y tal que están operativas, pues tienen, por ejemplo, 7 fragatas de tal clase, están operativas 3 y 4 no. Es decir, pues esta es la realidad de todos los países europeos, es decir, son títeres de papel, como dice Trump, desde el punto de vista militar. Sus capacidades militares son ridículas. Lo que la OTAN, eso sí lo podemos decir, está muerta. Está requete muerta, está enterrada. Lo que pasa es que es un zombie que no es consciente todavía de que está muerto y que, bueno, puede seguir funcionando a nivel institucional, pero no a nivel real. Y eso sí que es una noticia. Es decir, que Trump pues, está echándole todas las palabras que puede a la tumba de la OTAN, ¿no? Como estamos viendo efectivamente un cambio de época, y todas las instituciones en general que más o menos salieron de la posguerra, es decir, del final de la Segunda Guerra Mundial,
están obsoletas y estamos viendo con Naciones Unidas, inoperante, no sirve para nada, no se la respeta, pasa igual con el derecho internacional, es decir, está muerto, se lo ha cargado Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos ese depredador, es decir, que es Estados Unidos, que va a seguir comportándose así, porque no lo olvidemos, es un imperio en decadencia que no quiere ceder ante el empuje legítimamente conseguido por su dinamismo económico por China y va a seguir continuando haciendo guerra. Si no es aquí, será en otro sitio. Es decir, como estamos viendo, si no se sabe la operación en Venezuela, ya están hablando estos días de que el siguiente va a ser Cuba, que si volvemos al tema de Groenlandia, en fin, es un imperio que necesita hacer acopio para su supervivencia de recursos energéticos, que es la clave de todo esto, de recursos energéticos y de minerales estratégicos, porque tiene que ir contra los chinos. Que no olvidemos, tanto la guerra de Ucrania, es decir, al norte, intentando fastidiar a los rusos, como la actual guerra en Oriente Medio contra Irán, es a los dos aliados clave de China, y que China de alguna manera tiene que fortalecer. Bueno, pues pendientes de China y de Rusia en este rato tenemos 3 mensajes nuevos por parte de Donald Trump. Estamos hablando de esta euforia de viernes que esperamos que también compartan nuestros espectadores. Tenemos el primer mensaje. Hace 12 minutos dice Trump: gracias a Pakistán y a su gran primer ministro y mariscal de campo. 2 personas fantásticas. Mensaje de Trump a las 4:30 para que vean la euforia del presidente de Estados Unidos. Decía también a las 4:33, hace 11 minutos, un día grande y brillante para el mundo. Está muy contento, desde luego, el presidente de Estados Unidos. Este es el penúltimo mensaje que ha publicado, al menos hasta ahora. También decía Trump, quizás el mensaje más importante hasta la fecha, hablando de Hormuz, dice Trump: Irán ha acordado no volver a cerrar jamás el estrecho de Hormuz. Ya no se va a usar como arma contra el mundo. Este es el último mensaje que ha publicado hace 4 minutos el presidente de Estados Unidos, diciendo que Irán acuerda no volver a cerrar jamás el estrecho de Hormuz. Rafael, te quiero preguntar por esto. Está desatado Trump, pero esto quizás es lo más importante, ¿no? Si Irán realmente ha llegado a este acuerdo, entendemos que hay algo más, ¿no? Entendemos que habrá acuerdo nuclear, la congelación de fondos, entendemos que es un acuerdo más amplio, si nos creemos, claro, el mensaje de Trump. Sí, exactamente, ese es el problema. Yo no sé si es posible creer en el mensaje de Trump, porque, bueno, en verdad no hace sentido estratégicamente. Sí, la realidad es que Irán descubrió que el estrecho de Hormuz es una herramienta muy útil que el país tiene cuando es amenazado. Es un país que no tiene armas nucleares y que se enfrenta a una potencia regional, Israel, que sí tiene armas nucleares, no permite la inspección de sus instalaciones nucleares. Y así como Medvedev dijo, Irán descubrió que tiene una bomba atómica, que es el estrecho de Hormuz. Entonces, en esas condiciones en que el país no tiene armas nucleares, pero su principal enemigo las tiene, incluso su principal enemigo tiene un padrino que tiene también armas nucleares, y que Irán percibió que, de hecho, el estrecho de Hormuz puede ser utilizado para causar un gran impacto sobre la economía mundial, sobre incluso intereses estratégicos de varios de sus enemigos, por ejemplo. No va jamás a abrir mano de la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz si el país es atacado de nuevo. Yo pienso que va a hacerlo inmediatamente. ¿Sí? No va ni mismo esperar. Incluso eso puede pasar en algunos días, en el caso en que no haya una evolución positiva de esas interacciones, de esas charlas entre Irán y Estados Unidos. Entonces, no creo en el mensaje de Trump. Es bastante posible que quiera manipular los mercados y hacer caer aún más el precio del barril del petróleo, etc. Por supuesto que su hijo está allá en el ordenador haciendo las inversiones necesarias, etc. Sí, los chavales de Polymarket también, de las instituciones de apuestas online, etc. Están todos haciendo la fiesta en ese viernes, pero de una perspectiva estratégica, si Irán acepta eso, si Irán acepta todo lo que Trump dice, entonces el país se acabó, no existe más Irán. Irán desistió de
de tener cualquier autonomía estratégica, cualquier autonomía geopolítica en el Oriente Medio. Y no me parece que eso va a pasar. Incluso New York Times hace algunos días, una semana, 2 semanas, dijo que ese conflicto había tornado a Irán una potencia mundial. Sí, en el sentido de que después de Estados Unidos, China y Rusia, estaba ya Irán como la potencia del Oriente Medio. Y eso, por supuesto, que es percibido en Irán también, por el pueblo incluso. ¿Sí? El pueblo iraní considera que ganó ese conflicto hasta ahora, al menos. ¿Sí? Por supuesto que todo puede cambiar, pero que hasta ahora Irán salió ganador de ese conflicto. Entonces, no creo que Trump está correcto. Yo pienso que va a ser muy difícil llegar a un punto en común para las varias partes de ese conflicto. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo en Ucrania, teóricamente, no hay demandas tan maximalistas, pero aún así es muy difícil llegar a un acuerdo en Ucrania. En el Medio Oriente, en que hay, de hecho, no solo esas exigencias bastante absolutas de Estados Unidos, pero también incluso un actor que es un actor que no es un actor geopolítico racional, que es Israel, que opera según intereses que son intereses escatológicos, religiosos, etc. Yo pienso que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, y si se llega a un acuerdo, eso va bueno, Israel va a utilizar un acuerdo, va a intentar transformar el conflicto en un conflicto de zona gris, sí, en el sentido de que tal como el compañero dijo, va a seguir haciendo actos de agresión, pero actos de agresión calculados para que no se rompa el acuerdo completamente. Entonces va a explotar alguna bomba, va a dar más dinero y armas para los kurdos, va a resucitar a los comunistas de Irán, los Mujahedin el-Khalq, que son una organización terrorista de desestabilización de Irán, va a seguir conduciendo una guerra híbrida contra Irán, y una vez u otra va, por ejemplo, a asesinar a algún iraní que esté en Líbano, que esté en Irak, por ejemplo. Entonces, eso es lo que Israel va a hacer inmediatamente, y bueno, Irán tal vez va a responder y transformar eso en una guerra de nuevo, una guerra abierta, porque me parece que es como Irán descubrió que consigue poner a Israel contra las cuerdas. Bueno, pues pendientes de Israel y de Irán, la noticia en estos momentos es que Trump no ha publicado ningún mensaje, pero sí que está hablando a través de los medios, en concreto a News Nation. Dice Trump, Irán ha aceptado todo. Tenemos noticias de última hora sobre este supuesto acuerdo, este entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Según Barak Ravid, según el reportero de Axios, Estados Unidos e Irán han avanzado en las negociaciones sobre un memorando de entendimiento de 3 páginas para poner fin a la guerra. La CNN dice que Trump está recibiendo actualizaciones periódicas sobre el progreso de las conversaciones en Irán por parte de mediadores pakistaníes. Gran parte de las actualizaciones que le han dado a Trump han sido reflejadas en su página de Truth Social. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos dicen además que Irán posee miles de misiles y drones de ataque unidireccionales. Como ven, bueno, pues momento de tensión, momento de mucha actualidad. Andrew, te quiero preguntar por esto. ¿Qué te parecen los mensajes del presidente de Estados Unidos y sobre todo el hecho de que esté diciendo que Irán ha acordado no reabrir nunca más el estrecho de Hormuz, lo que sería un paso más, ¿no? Sería un acuerdo ya mucho más grande. Efectivamente, por mucho que la euforia o la ilusión o el alivio de haber posiblemente salido de una situación límite, y los mensajes y los intentos de dominar la narrativa por parte de Trump y por parte de la comunidad internacional, hay una realidad tozuda que es inamovible. Irán ha sobrevivido a una amenaza existencial y ahora la región y la comunidad internacional tiene que vivir con esa realidad y con todas sus variables de aquí a un plazo medio o largo plazo. Está claro que hay 3 opciones para tratar
este tema, que uno es la contención, o sea, la contención que es la más posible que tenga lugar, puesto que ya se han desechado todas las opciones maximalistas y aunque haya preparaciones para opciones militares, las opciones militares que están planteadas por el número de efectivos que se despliegan y por el número de aparatos y vectores no indica que vaya a ser una invasión tipo 2003 de Irak o una invasión tipo 2001 de Afganistán. Si esto cambia y se mandan más efectivos a la región, posiblemente este análisis cambie. El segundo es la aceptación del régimen iraní como parte del sistema y la nueva arquitectura de seguridad de la región. Hay demasiada gente que no quiere esta aceptación y, por lo tanto, serán los países propios del Golfo, como ha indicado el compañero anterior, Israel, con su desavenencia ante esta posibilidad, la que más esté a cargo de que esto no ocurra. Y luego la propia dinámica de la política americana, porque aunque todo el mundo crea que una vez que Trump se vaya, si se va pronto una administración demócrata o otra administración republicana va a cambiar su visión sobre el problema de Irán, creo que está bastante lejos de la realidad. Y la última opción es cambio de régimen. Este escenario ya se ha descartado y se ha dado la patada hacia adelante, posiblemente hasta otra ocasión, posiblemente otra presidencia o otra década. Así que el futuro que tenemos es un conflicto, en el mejor de los casos, de baja intensidad, acuerdos puntuales, altos el fuego que se violan y una normalidad, podemos llamarla anormal, perdonen por la expresión tan primitiva, y una falta de aceptación ante la realidad de tener que vivir con el régimen de la Guardia Islámica en Irán y sus proxies en la región, la comunidad internacional se adapta para una temporada de contención que la cual es muy frágil y muy costosa. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué países, qué coalición de países, qué potencia hegemónica está dispuesta a pagar el precio en ataúdes y en tesoro para mantener la estabilidad de Oriente Medio y el flujo de hidrocarburos y materiales, minerales estratégicos y flujos de fosfatos, etcétera? La pregunta que nos venimos haciendo desde el declive de este orden hegemónico que se refería el anterior compañero, creo que Fernando, que decía del orden de 1945 con el garante del derecho internacional. Esa posición está en estos momentos vacante. Rusia, China y Estados Unidos, las tres potencias planetarias, son revisionistas. Y las potencias que quieren mantener el orden internacional y el derecho internacional o no tienen la capacidad o no tienen la voluntad política de hacerlo. Por lo tanto, estamos en un mundo muy volátil y más anárquico. Uno recuerda aquel libro fundamental de Hedley Bull que se llamaba La sociedad anárquica, que describía de cómo la sociedad internacional evolucionó desde las antiguas civilizaciones hasta mediados de los 70. Yo creo que ese mundo, esa visión es la más vigente en estos momentos. Bueno, pues pendientes de la ley de la selva en este momento de incertidumbre total, vamos a mirar a mensajes por parte de Irán. Llevamos toda la tarde contándoles los mensajes del presidente de Estados Unidos, pero tenemos también noticias importantes en torno a Irán. Vamos a empezar mirando al diputado iraní Mahmoud Navabian. Afirma que los barcos podrán pasar por el estrecho de Hormuz, pero por un matiz importante. Dice que tendrán que pagar peajes, dice, con la retirada del malvado régimen estadounidense y la aceptación durante el fuego en el Líbano. Algunos buques mercantes podrán pasar por el estrecho de Hormuz, pero pagando peajes. Este diputado, este miembro del Parlamento iraní, dice que Irán planea imponer peajes a los buques, a los barcos que transiten el estrecho de
Hormuz. En este sentido, vamos a mirar a más noticias de última hora. La CBS informa que la inteligencia de Estados Unidos apunta a que Irán conserva miles de misiles y de drones de ataque unidireccional. La inteligencia de Estados Unidos, el jefe de la inteligencia de Estados Unidos, está apuntando a que Irán conserva miles de misiles y drones de ataque unidireccionales. El teniente general James Adams ha presentado la declaración al Congreso antes de la audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Dice que los misiles y drones restantes pueden representar una amenaza para las fuerzas estadounidenses y sus aliados en toda la región, a pesar del deterioro de las capacidades de Irán. Además, dice que Irán supone una amenaza constante para la libertad de navegación en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán, incluyendo la incautación de buques mercantes como represalia y la amenaza de minar el Estrecho de Hormuz. Adams también afirma que Irán ha firmado acuerdos de cooperación estratégica con China y con Rusia, pero que hasta el momento no ha recibido sistemas de armas completos ni de estos países ni de Corea del Norte. Mirando a los aliados de Trump, hoy saben que tenía lugar esta reunión en París con los principales líderes europeos y vamos a poner el foco en uno de ellos. El canciller alemán Friedrich Merz ha dicho que los aliados occidentales han alcanzado un amplio acuerdo sobre los peligros que plantea la guerra con Irán, advirtiendo que podría escalar hasta convertirse en un conflicto global más amplio. Dice Merz, hubo un enorme consenso. Esta guerra plantea desafíos para todos nosotros, sobre todo por el aumento de los precios de la energía. Dice además que Irán debe poner fin a su programa nuclear y advierte que esta guerra podría conllevar el peligro de una guerra global multidimensional. Escuchen el aviso de Friedrich Merz. Energiepreise müssen so schnell wie möglich wieder sinken. Und dieser Krieg darf nicht zum transatlantischen Stresstest werden. Insofern gilt es jetzt, einige Schlussfolgerungen gemeinsam zu ziehen, denn die Herausforderungen, die ich gerade beschrieben habe, betreffen uns alle in allen Staaten der Europäischen Union, darüber hinaus auch in ganz Europa. Und wenn dieses, was wir uns vorgenommen haben, misslingt, dann droht eine große multidimensionale globale Krise. Pendientes de las últimas horas, mirando a Irán, tenemos más noticias. OSINT Defender dice: el acuerdo con Irán permitiría operar reactores de investigación nuclear para isótopos médicos y todas las instalaciones están en la superficie y los sitios subterráneos permanecen cerrados. En este sentido, bueno, pues tenemos un giro inesperado. La agencia Fars, la agencia iraní, básicamente echa por tierra todo lo que está diciendo Donald Trump. Dice la agencia iraní, dice un informe vinculado a Irán, que Teherán podría volver a cerrar el Estrecho de Hormuz si continúa el bloqueo naval de Estados Unidos. Irán podría cerrar de nuevo el Estrecho de Hormuz si no se levanta el bloqueo naval estadounidense, es lo que apunta la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, citada por Irán International. El informe señala que Teherán considera la continuación del bloqueo de Estados Unidos como una violación del alto el fuego. Según una fuente citada en este informe, Irán habría acordado inicialmente, en el marco de un plan del alto el fuego mediado por Pakistán, permitir el tránsito diario de un número limitado de buques por el Estrecho de Hormuz. Según se informa, ese acuerdo quedó suspendido después de que el alto el fuego no se implementara en el Líbano y no se extendiera a Hezbollah e Israel. Irán ha reabierto el estrecho tras el alto el fuego en Líbano, pero solo bajo estrictas condiciones. Estas condiciones son que los buques deben ser comerciales, que los buques militares están prohibidos, la carga no debe estar vinculada a países hostiles y el tránsito debe utilizar rutas designadas por Irán y coordinadas con las fuerzas iraníes. Les estábamos contando antes esta lectura, precisamente el presidente de Estados Unidos decía que, muy bien, que Irán ha reabierto el estrecho, pero que Estados Unidos no va a levantar el bloqueo naval, y tenemos la respuesta de Irán, que ahora dice, bueno, pues que puede volver a cerrar el estrecho si continúa el bloqueo estadounidense. Fernando, parece que volvemos al punto de partida. Os quiero preguntar por esto, porque claro, Trump sacaba a pecho, venía a decir, pues que había engañado a los iraníes, ¿no? Todos entendíamos esto y sin embargo ahora Irán está diciendo, espérate, que si esto sigue así, vuelva a cerrar el estrecho y volvemos a estar en el mismo punto que antes. Pues efectivamente, como nos tiene acostumbrados, Trump miente, y miente de una manera descarada. Es decir, al final, con lo que estamos viendo es que las cosas se han movido más bien poco. Es decir, no, dice Trump que está abierto el estrecho, y no está abierto, está, digamos, entreabierto en el mejor de los casos. Es decir, porque lo que tenemos es un Irán que está diciendo, bueno, pues sí, pueden pasar algunos
buques comerciales, no por supuesto los buques militares de Estados Unidos, etcétera, tienen que pasar por donde yo les digo, es decir, por la parte de control a los iraníes, tienen que pagar peaje y además, bueno, pues no pueden pasar los barcos, digamos, de países no amigables, de países hostiles. Es decir, vamos, que la situación sigue como estaba, que es lo que queríamos ahora, porque no olvidemos que nunca han dejado prácticamente de pasar alguno que otro de los barcos por la zona que controlan los iraníes. Es decir, barcos chinos, barcos pakistaníes, rusos, etcétera, indios. Pero bueno, todo esto pues es humo de fin de semana de Trump. Realmente lo que estamos viendo, según lo que está saliendo, es que no hay nada. Es decir, que esto, ya digo, un intento de Trump de manipulación de los mercados. Y al final lo que tenemos es, y que es lo importante y de lo que tienen gran temor, y de ahí las absurdas declaraciones de Merz, bueno, pues como siempre la Unión Europea ni está ni se la espera y reuniéndose para decir tonterías, que es lo habitual. Y es diciendo, como siempre, el Merz, que no, que es que el peligro de la potencia hipotética nuclear, militar de los iraníes, echando la culpa a los iraníes. No, mire usted, la culpa no la tienen los iraníes. El agresor, esto tiene que quedar claro, el agresor o los agresores son Estados Unidos e Israel. Quien ha empezado la guerra no ha sido Irán, ha sido Estados Unidos e Israel. El régimen norteamericano y el régimen israelí, porque ya sabemos que ninguno de los dos son democracias. Por tanto, hay que llamarlas como deben, ¿no? Un país como Israel, en el cual se ha aprobado una ley en la que se permite la pena de muerte solo para una parte de la población, que los palestinos, y no para el resto, pues eso no es un Estado de Derecho. Y si no es un Estado de Derecho, no es una democracia. Con lo cual, hay que hablar de régimen israelí, ¿no? Régimen israelí presidido por el primer ministro Netanyahu. Igual se puede decir de Estados Unidos. Así que tenemos estos regímenes que intentan quedarse en el pasado, y luego lo que tenemos es un mundo nuevo en el cual los defensores del derecho internacional son Rusia y China. El que se lo ha cargado y que quiere desarticularlo completamente es Estados Unidos, porque hay que decir las cosas claras, es decir, en estos momentos. Y por lo tanto tenemos que el problema no es Irán, el problema no es cualquier otro país, no es China, no. El problema es Estados Unidos y Israel, que son los que están llevando al mundo al desastre. Es decir, que son los que no aceptan un cambio de época que es inevitable y que no aceptan que China, básicamente, compitiendo en los mercados, puesto que hace las cosas mejor y más baratas, pues esté superando a Estados Unidos en casi todo. Y esto, como no lo acepta Estados Unidos, porque no está dispuesto a ser segundo, y porque tiene una concepción mesiánica del poder, muy en la línea de Israel, pues están llevando a lo que nos está llevando. No olvidemos que la coalición Epstein, porque lo que nos ha mostrado este señor lamentable era cómo funcionan de verdad las cosas, y ya hemos visto cómo funcionan, pues la coalición Epstein, es decir, está intentando mantenerse en el poder como sea, y ese es el gran peligro de la humanidad. Es decir, unos Estados Unidos desatados que no están dispuestos a dejar de ser la potencia hegemónica mundial cuando ya no tienen capacidades para poder seguir siéndola. Ya no tienen la influencia económica que tenían antes, la han ido perdiendo poco a poco, la cultural igual, el wokismo se ha venido abajo y ahora intentan tirar de lo único que les queda, que es el músculo militar. Y el músculo militar también se les está viniendo abajo. Y de ahí la peligrosidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro quiénes son los agresores y quiénes son los agredidos, quiénes son los que están intentando llevar la guerra a todas partes y quiénes son los que se están defendiendo de esas políticas. Y está claro que el problema, que los agresores son Estados Unidos y, en este caso, Israel en el tema del Oriente Medio. La guerra va a continuar, no nos engañemos. Es decir, esto ya digo, esto es una manipulación de los mercados de Trump. Y la guerra va a continuar, puede que haya unos días todavía que se mantenga la tregua y tal, pero es que no hay interés, y sobre todo no hay interés por el Netanyahu. No olvidemos que Netanyahu tiene que seguir siendo primer ministro,
porque en el momento que ya es un tema personal, en el momento que deje de ser primer ministro, va a ir a la cárcel. Es decir, está con sus problemas legales y solo está desviando las posibilidades de poder comparecer ante los jueces utilizando que tiene que hacer muchas cosas como primer ministro y que por tanto el día tal que le convocan o el día siguiente que le convocan no puede ir a comparecer ante los tribunales acusado de corrupción, malversación de fondos públicos, en fin. No olvidemos que es un presunto corrupto quien gobierna Israel, que tiene un montón de casos abiertos, incluso acusado de intentar cargarse el Poder Judicial antes de los acontecimientos de octubre de 2023. Claro, es que tenemos que ver quién es. Irán nos puede gustar más o menos, pero Irán no ha atacado a nadie desde hace décadas, vamos, ya ni me acuerdo. Es decir, la última vez que fueron ellos los agresores, serían en época del Shah o mucho antes. Es decir, entonces hay que tener en cuenta, es decir, esas cosas. Y luego los grandes perdedores, por supuesto Europa, que es irrelevante, nadie piensa en Europa ya, y en un proceso de hundimiento absoluto, lo estamos viendo en todos los ámbitos. Y luego una reconfiguración de la monarquía del Golfo, que no todas están en la misma línea. Aquí lo que hemos visto es lo que ya se viene llamando un poco informalmente una coalición sunita, es decir, donde Turquía, Pakistán, Arabia Saudí y también Egipto están actuando de manera más o menos concertada, con intereses más o menos comunes, intentando que esta guerra no vaya más porque afectaría a sus países directamente. No olvidemos que los iraníes, para variar, ya han dicho que el siguiente en la lista después de Irán era Turquía y sus diferencias, por decirlo suavemente, con el tema de Siria, con los turcos. Y lo que tenemos es el eje abrámico, es decir, por los acuerdos de Abraham, en el que está Estados Unidos, en el que está Israel y en el que están Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los grandes perdedores de la región. O sea que aquí, por ejemplo, meter todas las monarquías del Golfo en el mismo saco, no, porque están en bandos distintos. Es decir, yo creo que eso hay que tenerlo claro. Y veremos lo que pasa este fin de semana, pero si es que no se puede negociar con Estados Unidos, no tiene sentido negociar con Estados Unidos. Es toda una farsa. Es decir, hacen lo que quieren, no cumplen acuerdos y los interpretan como les da la gana. Bueno, eso lo sabe Irán, tiene que, digamos, presentarse al mundo como los que están dispuestos a negociar y que sea obvio, como estamos viendo, que quien no quiere negociar de verdad, diga lo que diga Trump en este momento, es Estados Unidos e Israel. Y esto es lo que vamos a seguir viendo, desgraciadamente. Bueno, pues hablando de Estados Unidos y de Israel, tenemos más noticias sobre este acuerdo, este posible acuerdo, estas condiciones que pone Irán para abrir Hormuz. Dice que el tráfico se va a desviar a aguas territoriales iraníes a través de la isla de Larak, lo que se describe como un cambio fundamental que consolida el control iraní. El segundo es que el paso se va a limitar únicamente a buques comerciales, con Irán decidiendo la elegibilidad, excluyendo a los buques vinculados al adversario y exigiendo el pago de peajes de seguridad. El tercer punto es que todo el movimiento debe ser coordinado por la Armada del CGRI con plena supervisión militar iraní del estrecho. Hablando de Estados Unidos y de Irán, tenemos más mensajes por parte de Trump, el presidente de Estados Unidos, que vuelve a cargar contra los medios. Dice que el decadente New York Times o la cadena de noticias falsas CNN y otros simplemente no saben qué hacer. Dice, buscan desesperadamente una razón para criticar al presidente Donald Trump por la situación con Irán, pero no la encuentran. ¿Por qué no dicen en el momento oportuno buen trabajo, señor presidente? Y empiezan a recuperar su credibilidad. Este es el último mensaje de Trump, sacando pecho, cargando también contra los medios de comunicación. Te quiero preguntar también, Fernando, por la situación de la OTAN. Hemos visto a los líderes europeos, hemos visto a Meloni, a Merz, hablando de una guerra total. Macron, decías antes que esto es un antes y un después, ¿no? Es el fin de la OTAN. Te quiero preguntar por esto y sobre todo cuál es el próximo paso. Hablabas de Cuba, pero ¿cómo puede afectar también a la guerra con Ucrania? Y Estados Unidos advertía que los envíos de armas a Europa se van a retrasar. Es decir, estamos ante un punto de inflexión para la OTAN y también para la relación entre Europa y Estados Unidos. Efectivamente, así es. Es decir, yo ya sabes que defiendo la tesis de que la OTAN está muerta. De hecho, lo que estamos viendo ya cada vez más
y se va a tratar en los próximos días y semanas, es que ante la muerte de la OTAN, la Unión Europea, en ese proceso de remilitarización, está viendo la manera ya, digamos, de heredar, por llamarla de alguna manera, la OTAN europea, la parte europea de la OTAN. Porque la OTAN como tal está muerta, porque en el momento en que quién es el sustento de la OTAN, quién es el que manda, quién es la clave de la OTAN, y sin el cual la OTAN no tiene sentido, que es Estados Unidos, no tiene interés en mantener la situación actual, es decir, la situación de la organización, pues lo que estamos viendo es eso, es decir, un Trump que para sus guerras necesita retirar cada vez más armamento de Europa y más, incluso muchas de sus bases, y lo va a terminar haciendo, ya lo ha anunciado varias veces. Ahora mismo, debido a los problemas con el tema de la munición, está intentando sacar munición de cualquier lado, lo estamos viendo en Corea del Sur, lo estamos viendo también en Europa. Una Rusia que es verdad que como el foco lo hemos lógicamente centrado en el conflicto contra Irán, es decir, en la agresión norteamericana-israelí contra Irán y la guerra subsecuente, pero en una situación muy grave, es decir, porque los ucranianos están utilizando territorio OTAN o territorio de la Unión Europea, da igual, es decir, Polonia, los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, para bombardear, para atacar Rusia, es decir, para evitar que sean detectados o que sean eliminados los drones de ataque ucranianos. Están atacando, por ejemplo, San Petersburgo y la provincia de la región de Leningrado, que es la que tiene a San Petersburgo como capital, lo están atacando subiendo por los Bálticos y entrando en el espacio aéreo ruso ya desde Estonia o desde Finlandia. Entonces, esto ha habido un mensaje muy duro del Kremlin diciendo que si se continúa por esa vía se atacará, y se atacarán, ojo, se atacarán a los países de tránsito, porque están siendo atacados ellos están siendo atacados ellos con drones, pero a través de estos países. Y además han dicho también en otro comunicado que la idea digamos, que haya empresas que están fabricando drones europeas con acuerdos con Ucrania en terreno europeo y que se dedican única y exclusivamente a producir estos drones para Ucrania, bueno, pues podrían ser objetivos de ataque. Es decir, que los rusos ya no están diciendo que podían atacar Europa, fueran más allá de Ucrania. Es decir, bueno, esto... El problema que tiene Rusia es que tiene unas líneas rojas que no se cumplen nunca hasta que algunas se cumplen. Quiero decir, y no sabemos cuándo va a suceder eso. Y bueno, la situación en Europa cada vez peor, más grave, con una Unión Europea desatada, remilitarizándose a marchas forzadas y que quiere llevarnos a la guerra contra Rusia. No lo olvidemos, que en eso no han desistido. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es eso. O sea, la OTAN está muerta, la Unión Europea retoma digamos el brazo armamentístico europeo de la OTAN. Ya están hablando de ello, ya están hablando de crear una Unión Europea militar, digamos, y bueno, será una parodia, porque no tienen capacidades reales, pero bueno, pero es una parodia que nos puede llevar a un desastre. Así que, mal asunto, con unos líderes incompetentes y que están, y no nos olvidemos, que en última instancia cuando Trump se pone en serio, son serviles a Trump. Lo vimos con el tema de los aranceles. Entonces, bueno, la OTAN es ya una especie de... Perdón, bueno, la OTAN está muerta y la Unión Europea y los líderes europeos no se cansan de hacer el ridículo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Para desgracia de los europeos tenemos estos líderes y, bueno, no van a llevar al desastre seguro. Incluso aunque tuvieran buenas intenciones, que no es el caso, como son incompetentes, analfabetos y absolutamente estúpidos, pues es lo que hay, es lo que tenemos. Es decir, yo lo veo muy, muy mal. Es decir, y como estamos viendo con el tema de, no con las tonterías que nos cuenta Trump, sino las cosas serias, es decir, pues es que claro, lo que nos están diciendo los iraníes es que no han movido pieza, que las condiciones del estrecho de Hormuz son las mismas que había hace unos días. Sí, puede pasar alguien al que le demos permiso
pagando peaje por la zona iraní, es decir, entre la isla de Arak y la otra isla que no me acuerdo, la más grande, es decir, lo que estaban haciendo, es que por aguas territoriales iraníes, no pueden pasar barcos militares, ni barcos de países enemigos, vamos, exactamente igual que lo que tenemos ahora. Luego todo esto es hojarasca, es decir, no hay realmente nada más que el intento de Trump, que esto en general hay que reconocer que lo hace muy bien, de llevar el foco a lo que él quiere. Es decir, bueno, ya ha cantado victoria nuevamente, ya ha cantado victoria, no sé, ya las veces que ha ganado la guerra ya. Bueno, pues ahora la vuelve a ganar, nos cuenta que los iraníes han rendido condicionalmente, es una de sus fantasías, pero luego estamos viendo que cuando vamos a lo que dicen los iraníes, pues nada de lo que nos cuenta Trump es verdad. Bueno, pues ya sabemos que Trump es un mentiroso compulsivo. Bueno, no hay cambios. Podríamos decir que prácticamente no hay cambios hasta el momento y que además el tema clave, o uno de los temas claves, que es el Líbano, esto no se mueve. Ya no se está diciendo que no hay un pacto con el gobierno libanés, es que queda igual. Es decir, y los iraníes también han sido ambiguos en esto de que sí, que acuerdan más o menos hacer una tregua, pero siempre y cuando ellos se reservan el derecho a atacar cuando les dé la gana. Es una manera de decir, bueno, esto va a continuar. No hay nada. Todo esto es una gran mentira de Trump. Bueno, pues pendientes de Donald Trump y de lo que parece, lo que se barrunta, puede ser un final de la guerra. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, buen día. Nosotros vamos a seguir recapitulando las últimas horas, atentos a más mensajes por parte de Donald Trump. Ya les anunciamos que el presidente de Estados Unidos dará un discurso eso de las 11 de la noche en España, pero seguimos mirando a últimas horas. La Armada de los Estados Unidos dice que no se comprende del todo el estado de las amenazas de las minas en algunas partes del estrecho de Hormuz y que se debe considerar evitar la zona. Mientras tanto, estamos mirando mucho a Estados Unidos y a Irán. Vamos a poner el foco también en Israel. Informe de los altos mandos del ejército israelí. Dice que Irán sigue siendo débil y que puede ser atacado de nuevo si se niega a negociar. Altos mandos de las FDI dicen que hay acciones militares que todavía no se han completado en Irán. Así está la situación geopolítica. Les contábamos un viernes de fiesta, ya no solo para Trump, sino también para los mercados. Y precisamente vamos a repasar cómo están los principales índices de Wall Street. El S&P 500 viene con subidas superiores al 1%, 1,20% arriba hasta los 7.125 puntos. Tenemos también al sector tecnológico, al Nasdaq, que viene disparado, 1,24% arriba hasta los 26.661 enteros, mientras que el Dow Jones también, bueno, pues viene subiendo con fuerza, prácticamente 2 puntos porcentuales arriba, 1,97% hasta los 49.532 puntos. Vemos fuertes caídas, sobre todo para el petróleo, caídas en torno al 12%. Hemos visto subidas para el oro, para la plata. Tenemos también fuertes subidas en los principales índices de Europa. Por ejemplo, el CAC 40 parisino subiendo un 1,98%, el DAX alemán con subidas del 2,22% o el Eurostoxx también con subidas en torno al 2%, 1,99% arriba. Viernes de fiesta en los mercados, viernes marcado por esta reapertura del estrecho de Hormuz, con Trump diciendo que se mantiene el bloqueo naval de Estados Unidos y con Irán, que ahora dice, bueno, pues que ya veremos lo que dura esta apertura. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida volvemos con más expertos, con más últimas horas en Negocios Televisión.
Televisión, seguimos con esta programación especial en un viernes, en un día marcado por esta reapertura total del estrecho de Hormuz, con la fiesta del presidente de Estados Unidos, con un Donald Trump que está desatado en las redes sociales, que hablará eso de las 11 de la noche en España y que está festejando lo que es su gran victoria hasta la fecha, diciendo además que el bloqueo naval de Estados Unidos permanece. Vamos a analizar todas estas cuestiones y mucho más de la mano de José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin en la Universidad Alcalá de Henares. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes, encantados. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues un día de muchísima actualidad, un día frenético en lo que refiere a la geopolítica, con Irán, que anunciaba esta reapertura del estrecho de Hormuz, y con Trump, que decía que el bloqueo naval de Estados Unidos permanece. José Antonio, la pregunta es muy clara. ¿Cree que estamos más cerca del final de la guerra? Hombre, yo siempre he pensado que esta guerra, probablemente la guerra más sin sentido y más incomprensible de los últimos años, o al menos diría casi desde la Segunda Guerra Mundial, tenía que terminar un día u otro. Yo no sé si esto es el primer paso para terminar la guerra o bueno, es un escalón más, ¿no? Hasta que finalmente se termine. Pero yo quiero ser positivo, quiero ser optimista, ¿no? Y entiendo que al menos ahora se están comenzando a tener los mimbres necesarios para poder hablar del fin de la guerra. Uno de los puntos fundamentales, por ejemplo, es también el alto el fuego en el Líbano. Yo siempre creo que aquí incluso también lo llegamos a mencionar. Quiero recordar que estaba Enrique Cocero ese día cuando se acuerda ese alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero Israel se desmarca diciendo, bueno, pues que el alto el fuego acordado o esos 10 días de tregua, mejor dicho, voy a ser más preciso, que esos 10 días de tregua que habían acordado Irán y Estados Unidos, pues no iba con él. Aquí ya creo recordar que ya comenté que la actitud de Netanyahu, desde mi punto de vista, formaba parte o era una pieza más de esa negociación, de ese posicionamiento, y que pues, probablemente Estados Unidos lo utilizaría en un momento determinado de la negociación para alcanzar algún tipo de acuerdo con Irán, que era como necesariamente tenía que concluir esta guerra, ¿no? A Irán había que darle una salida internacional, de alguna forma no se le podía negar su influencia internacional después de lo importante que ha sido con países, recordemos, Siria, Hamas, los hutíes, etcétera, y lo que no podía, la resolución no podía relegarla a una potencia regional menor o de segundo orden. En resumen, que parece ser que ahora sí se tienen los miembros y se dan los condicionantes necesarios para que pueda eventualmente alcanzarse ya definitivamente la paz que tenía que haberse alcanzado, pienso yo, hace unas cuantas semanas, porque la guerra no tuvo ningún sentido, más allá del sentido que tenía para Israel, y tampoco tenía mucho sentido después el continuarla, porque el fin tenía que ser necesariamente dialogado. ¿Será este el fin dialogado o será otro más tarde? Pues bueno, eso está por ver, porque la verdad que la situación es tremendamente delicada. Un aspecto que me hace pensar que tal vez sí podamos encontrarnos ante el final definitivo del enfrentamiento bélico es si definitivamente, tal como más o menos ha apuntado, pues Donald Trump viaja a Pakistán a participar también él en persona en esas negociaciones, prefiero decir de alto el fuego más que de paz, ¿no? Porque eso significaría que el acuerdo está prácticamente cerrado. Yo dudo mucho que Donald Trump se desplace a Islamabad, a Pakistán, para participar en las negociaciones y que vuelva con las manos vacías como volvió de Alaska en el verano pasado. Recordaremos cuando se reunió con Donald Putin supuestamente ya para negociar el fin de la guerra de Ucrania. Ya va para un año y el fin de la guerra en Ucrania pues todavía de momento está bastante lejos de conseguirse, ¿no? No creo que vuelva a exponerse a otra situación de ridículo, me atrevo a afirmar, de ridículo internacional, yendo a Pakistán y volviendo a Estados Unidos con las manos vacías, que es como volvió de Alaska en su reunión con Putin.
Bueno, pues hablando del alto el fuego y hablando de Irán y de Estados Unidos, tenemos noticia importante de última hora. Un ataque israelí en una ciudad del sur del Líbano ha dejado un fallecido. Es lo que informa en estos momentos la agencia NNA. Una persona ha fallecido este viernes en un ataque con drones atribuido a Israel en el sur del Líbano. Es lo que informan medios libaneses. El incidente tuvo lugar en una carretera entre las localidades de Kounine y Beit Yahun, donde el vehículo atacado, una motocicleta, fue alcanzado por un proyectil. De acuerdo con las primeras informaciones, el fallecido viajaba solo en el momento del impacto. Hasta ahora no se ha confirmado su identidad ni su posible vinculación con algún grupo armado en la región. Las FDI no han emitido por el momento comentarios oficiales sobre el ataque en las horas posteriores al suceso. El sur del Líbano es un escenario frecuente de incidentes de este tipo en medio de la persistente tensión entre Israel y Hezbollah, que mantiene presencia en la zona fronteriza. En los últimos meses se han intensificado los ataques selectivos y los intercambios de fuego, aumentando la preocupación por una posible escalada del conflicto. Bueno, pues noticia importante de última hora. José Antonio, es precisamente uno de los peligros que estamos comentando, este frágil alto el fuego. El Líbano es sin duda uno de los... parece ser que ya por la noche también parece ser que ha habido algún ataque de Israel, ¿no? Habiendo comenzado ese alto el fuego, pero parece ser que se ha producido algún tipo de acción bélica también. O sea que no sería el primero y pues probablemente tampoco sea el último, ¿no? Israel no se va a andar con remilgos si tiene o si ve la posibilidad de eliminar algunos de los elementos de Hezbollah, sobre todo en caso de que fueran algunos de sus dirigentes, ¿no? Precisamente por eso le quiero preguntar, José Antonio, por el papel de Israel. Decía Trump hace apenas unos minutos en esta retahíla de mensajes que lanzaba en sus redes sociales. Uno de ellos era que Israel debe dejar de atacar el Líbano. Decía, basta ya, Estados Unidos se lo prohíbe explícitamente. Vemos que han pasado unos minutos y ya se lo ha saltado. ¿Hasta qué punto Trump controla a Netanyahu o viceversa? Netanyahu controla a Trump. ¿Hasta qué punto está en peligro el alto el fuego por estas acciones de Israel? Empiezo por el segundo. Que Netanyahu controla a Trump o ha controlado a Trump, creo que queda suficientemente claro, sobre todo a raíz del artículo del New York Times, creo que fue la semana pasada, donde se relataba, donde se narraba cómo Netanyahu convence a Donald Trump para que le secunde en ese ataque que va a producir, que va a llevar a cabo en Irán, ¿no? Cuando todo el mundo o nadie le apoyaba, pero sin embargo Netanyahu fue capaz de convencer a Donald Trump. Un paréntesis, a mí con todo lo que lleva hubo un asunto que me dejó preocupado al leer el artículo del New York Times. Tenía que ver precisamente con que nadie era capaz de decirle a Donald Trump que esto debía pararse o que no se llevara a cabo esa guerra, ¿no? En ese contexto se entienden las palabras de Carlson Tucker cuando también en su monólogo de ruptura con Donald Trump, ruptura por parte de Trump, cuando decía, alguien tiene que decirle al presidente que esto debe pararlo, ¿no? Yo creo que él tenía la información que todavía no teníamos nosotros de cómo se gestó en ese gabinete de crisis en la Casa Blanca la intervención norteamericana en Estados Unidos, cuando ni tan siquiera sus iguales es capaz de decirle, presidente, no secundes la propuesta israelí de ataque a Irán, ¿no? Que simplemente se atreve a decirle, yo creo que no debes hacerle, pero si tú consideras que esto es en beneficio de Estados Unidos, pues tú sabrás, ¿no? O también Dan Kane, ¿no? El jefe del Estado Mayor, que también dice, hombre, yo pienso que no hay que hacerlo, que no nos conviene, se puede cerrar el estrecho, pero la última decisión es la tuya, presidente, ¿no? O J.D. Vance cuando le dice, yo creo que tampoco debe hacerse, pero hagas lo que tomes, la decisión que tomes, yo te secundaré. Es decir, esas tres personas tan próximas al presidente, ninguna de ellas es capaz de, digamos, plantar cara y decir, no, esto no se puede llevar a cabo porque es una locura. Es decir, todas dicen que no, pero dejan siempre la puerta abierta a la decisión del presidente, ¿no? Bien, he dicho este paréntesis, que Netanyahu le tiene tomado el pulso a Donald Trump. Bueno, eso lo vemos ya desde el primer mandato, cuando Donald Trump aceptó la capitalidad de Jerusalén, del Estado de Israel, y lo hemos ido viendo, pues después lo vimos en Gaza y lo último ha sido esta guerra de Irán. En cuanto a la situación contraria, ¿hasta qué punto Donald Trump
es capaz de influir en Netanyahu? Hombre, yo creo que cierta capacidad tendrá, y ha llegado el punto de decir enough is enough, ¿no? Que es lo que parece haber dicho, ya definitivamente Donald Trump, según las informaciones, ¿no? Que acabas de leer. Las últimas no las conocía, me siguen llegando precisamente noticias de los tweets de Donald Trump, ¿no? Y entonces, pues es posible que Donald Trump haya dicho, bueno, esta guerra hay que terminarla. No sabe realmente Donald Trump cómo terminar la guerra. Sus continuas promesas de fin de la guerra ya caen en saco roto, entonces alguna de ellas tiene que resultar creíble, ¿no? Y probablemente haya sido la delegación norteamericana quien ha pedido a los iraníes, oye, publicad que está abierto el estrecho, porque si lo decimos nosotros y en concreto si lo dice nuestro presidente, pues no va a ser muy creíble, porque el fin de la guerra se viene anunciando desde la primera semana, más o menos. Incluso hubo en un momento que dijo que en 48 horas iba a estar abierto el canal y se iba a terminar la guerra, ¿no? De manera que, bueno, es probable que la administración norteamericana esté presionando realmente a Israel para que cesen las acciones bélicas, en el sentido de que también Hezbollah pueda tener su parte de victoria, como lo está teniendo, porque dice que Irán ha logrado doblar el brazo a Estados Unidos para que Estados Unidos, a su vez, obligue a Netanyahu a detener los ataques, de manera pues que todos los actores pues tengan su parcelita de victoria, ¿no? Israel ya ha dicho que no se va a retirar de la franja sur del Líbano. Ha dicho simplemente así, que no se va a retirar en la franja sur del Líbano y que cada uno lo entienda como quiera, ¿no? Que no se va a retirar con la firma de este alto el fuego, o que no se va a retirar en meses, o tal vez nunca. Yo soy partidario de esta última opción. No creo que Israel cometa por 2 veces el mismo error, o por segunda vez, para ser más preciso, cometa el mismo error de retirarse del sur del Líbano como lo hizo hace tiempo. Entonces, esos 10 kilómetros de ese colchón de 10 kilómetros que parece que ha establecido, yo creo que lo va a mantener, pues, más que meses, me atrevería a asegurar, o a predecir, mejor dicho, o a aventurar que pueden ser incluso años, y que no permitirá que Hezbollah vuelva a ocupar esos territorios, Valle del Bekaa, que han sido sus santuarios tradicionales, ¿no? Pues en este contexto, José Antonio, me gustaría preguntarle también por cómo va a repercutir esto a Europa. Ya hemos visto a los principales líderes europeos reunidos, a Meloni, a Merz, a Macron, a Starmer. Hemos visto más mensajes de Trump cargando precisamente contra todos ellos, sobre todo en esta última semana contra Giorgia Meloni. ¿Hasta qué punto esta guerra en Irán puede ser un antes y un después para la relación con Estados Unidos? Desde luego que va a haber un antes y un después. El tema de Giorgia Meloni tenía que ver más con el Papa, ¿no? Yo creo que las declaraciones sobre el Papa, que ya ha empezado un poco a rectificar y a lanzar mensajes más suaves sobre el Papa, yo creo que mostraba en buena medida el nivel de atolondramiento, ¿no?, que tenía ya Donald Trump, de no discernir absolutamente nada. Leí unas declaraciones porque no fue solo a los católicos, el famoso póster en el que, según él, era un médico de la Cruz Roja que estaba sanando, que obviamente era una alegoría de Cristo, que nos quiera tomar Donald Trump, además por tontos. Pues, en fin, una cosa es que él tenga su propia verdad o posverdad, y otra que ya pretenda tomarnos al resto del mundo por tontos, ¿no? Bueno, eso le ha hecho también mucho daño, ya digo, no solo entre los católicos, que después yo creo que todo el tema del Papa podía ser un intento de desviar la atención hacia el catolicismo, porque eso sentó muy mal, sobre todo entre los pastores evangélicos. Uno de los líderes de estos pastores era Joel Webon, incluso, bueno, uno de los más radicales, por supuesto, ¿no? Y a raíz de ese póster dijo, o precisamente cuando salió ese póster, pues dijo que que Donald Trump estaba poseído por un demonio, ¿no? Que estaba endemoniado. Tal vez por ahí pudiera ir el tema de las declaraciones del Papa y el enfrentamiento con Meloni. Pero bueno, perdona que me he desviado mucho de tu pregunta, que iba por la reunión de los líderes europeos convocados por Macron. Desde luego que va a haber un antes y un después de la guerra de Ucrania, de la guerra de Irán, pero ya lo iba a haber, el lapsus tiene que ver porque ya iba a haber ese antes y ese después de la guerra
de Ucrania, ¿no? Que se ha intensificado muchísimo más con la guerra de Irán. Pero la guerra de Irán no ha supuesto nada realmente nuevo en ese enfrentamiento de Donald Trump con Europa, concretamente con la OTAN. Realmente ese tipo de declaración lo vamos viendo desde cuando aquellas manifestaciones, cuando dijo que quienes no pagaran su contribución a la OTAN, o animaba a Rusia a que invadiera quienes no pagaban su contribución a la OTAN porque decía que los demás no iban a hacer nada. Recordemos, hacía mucho tiempo, y claro, es que el cúmulo de noticias es tal que tendemos a olvidar las cosas, pero recordemos que Elon Musk, tras los primeros meses de la segunda presidencia de Donald Trump, ya dijo que Estados Unidos tenía que salir de la OTAN, que Estados Unidos ya no hacía nada en la OTAN. El tema de Groenlandia, tercer punto, entra en una guerra sin contar y sin comunicárselo tan siquiera a sus aliados. Y después dice, recuerda cuando en la reunión en el despacho con la primera ministra japonesa, cuando dice, ¿cómo se lo voy a decir yo a los aliados? Es normal que no se diga nada. Y le dice a la cara de la japonesa, era todo un poema, ¿no? Cuando le dice, ustedes tampoco nos avisaron que iban a bombardear en Pearl Harbor. Bueno, en fin. Entonces, no supone nada nuevo en cuanto a ese enfrentamiento, ¿no? Claro, no puede pretender Donald Trump que entre en una guerra él solo sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, como dice el dicho, y que después recurra a los aliados para decirle que tienen que ayudarle. Claro, pide unas profesiones de fe pues muy importantes. Y en resumen, claro que va a cambiar cosas, pero dijo Trump hace una semana, hace unos pocos días, dice, bueno, cuando termine esta guerra tendremos que replantearnos nuestra relación con la OTAN y a ver qué es lo que ocurre con la OTAN. Yo lo cambiaría, yo creo que es Europa. Es Europa quien realmente debe plantearse seriamente cuál es su posición o qué es lo que va a hacer, cómo va a ser su relación con Estados Unidos y qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que la propuesta del presidente Sánchez, de aquí en este mismo canal, pues lo he criticado en el sentido de que el daño estructural, no coyuntural, porque el daño coyuntural se pasa y ya está, pero el daño estructural que podría estar haciendo Sánchez en este enfrentamiento con Donald Trump, más allá de quién tiene o quién no tiene razón, o de los intereses que pueden tener uno y otro, en lo que yo he denominado una fraternal animadversión que se tienen los dos, ¿no? Pero bueno, efectivamente tendremos que empezar a pensar en un ejército o en una defensa, si se prefiere, genuinamente europea y que no dependa necesariamente de los Estados Unidos. Eso no lo podemos hacer en una semana, ni en un mes, ni en un año, pero sí que tenemos que empezar a planteárnoslo. Y, por supuesto, que se tendría que invertir más en armamento, pero no en armamento para comprar armas y comprarle armas a Estados Unidos, sino invertir en una industria armamentística que posiblemente pudiera ser uno de los motores económicos o de reactivación económica de Europa. Es decir, unir el aspecto bélico y el aspecto económico, en el sentido de que si se invierte más en nuestra propia defensa, generando nosotros nuestros propios sistemas defensivos y produciendo los elementos defensivos que sean necesarios, porque tenemos que olvidarnos cada vez más del viejo modelo de guerras, como hemos visto, estamos viendo tanto en Ucrania como ahora en Irán, ¿no? Debemos hacer o centrarnos en producir nuestros propios modelos defensivos. Yo creo que eso es algo que Europa, más allá de que también Trump se lo plantee, como dice, que no ha contado cuando ha pedido ayuda a los aliados, no ha contado con ellos, tampoco contó, como he dicho, para entrar en la guerra. Y desde luego que, indistintamente de lo que haga Estados Unidos, Europa sí debe plantearse muy seriamente cuál va a ser su modelo defensivo. Bueno, pues un momento decisivo, un momento clave para Europa. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Encantado de estar en vuestro programa. En un día vamos a ver si finalmente seamos positivos y seamos optimistas y pensemos que efectivamente pues este puede ser, o esta tarde se puede haber dado ya el primer paso en la senda correcta, ¿no? hacia el fin de este conflicto, que tenía que ser dialogado, tenía que ser mediante un acuerdo. Me gustaría saber qué es lo que están opinando, qué es lo que están haciendo también. Me imagino que ese bloqueo de Donald Trump tenía que ver
no sé si mucho o poco, con convencer también a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes, que eran otras dos naciones que no tenían graves problemas en continuar con la guerra y terminar definitivamente con el régimen de los ayatolás, algo que por más que diga Trump no lo ha conseguido. Pero bueno, vamos a pensar que esto comienza a estar tal vez encarrilado hasta una normalización de la situación, que es volver a la casilla de salida, paradójicamente, en esta guerra tan estúpida, tan irracional y tan ilógica. Bueno, pues pequeños pasos hacia el fin de la guerra. José Antonio, muchas gracias. Buen día. Buenas Buen fin tardes. de semana. Vamos a mirar precisamente a mensajes por parte de Donald Trump. En este caso no es en Truth Social, en este caso tenemos declaraciones del presidente de Estados Unidos. Dice, una vez que se llegue a un acuerdo podría ir a Islamabad, pero aún no se ha tomado esa decisión. Estamos trabajando con Irán para retirar las minas del estrecho. Dice Trump que no habrá intercambio de dinero como parte de un posible acuerdo. Dice además que Estados Unidos va a colaborar con Irán para recuperar su uranio enriquecido. Decía, procederemos a un ritmo pausado. Anuncia que posiblemente habrá más conversaciones este fin de semana sobre un acuerdo con Irán y que Estados Unidos va a mantener el bloqueo del estrecho de Hormuz hasta que se finalice el acuerdo. Pendientes de los mensajes de Trump, esperamos en los próximos minutos ver las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Nosotros vamos con más expertos, con más analistas y tenemos a Pedro Pitarch Bartolomé, Ejército de Tierra. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Encantados de tenerle por aquí. Tenemos también a Juan... No, perdón, tenemos con nosotros sí a Juan Bericó, analista de seguridad y defensa. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantados de teneros a los dos por aquí. Un día de mucha actualidad. El presidente de Estados Unidos que bueno sigue lanzando mensajes y en este caso, Juan, me gustaría preguntarle por esto último. Dice que va a mantener el bloqueo y que puede haber más conversaciones este fin de semana. ¿Cree que estamos más cerca de la paz? Bueno, Trump es impredecible. Lo que no sabemos, a ver, nos tiene ya acostumbrados a dar mensajes que después contradice o que es desmentido por su contraparte. Estimamos, como Irán por el momento no se pronunció y hace más de 12 horas que hizo este anuncio Trump, o están considerando el tema o efectivamente algo existe de este tema. Sabemos que hay conversaciones permanentemente en este tipo de circunstancias indirectas, así que es altamente probable que algo exista. Ahora, de ahí a que Irán haya aceptado los términos o las líneas rojas, como las llama Trump, incondicionales que impone Estados Unidos, Irán sigue sosteniendo que esta imposición unilateral no es una negociación y que ellos están dispuestos a negociar, pero no a recibir una imposición incondicional como pretendía Trump. El problema también es que quien iría a estas negociaciones es nuevamente J.D. Vance, aparentemente, lo cual hace que todo lo que él negocie después tiene que ser validado por su capital. Supongo que lo mismo ocurrirá del lado iraní. Así que de aquí a que este fin de semana el tema se resuelva, falta un buen trecho, ¿no? Pedro, lo mismo le quiero plantear. ¿Qué espera este fin de semana y qué le parecen los últimos mensajes del presidente de Estados Unidos, que celebra que Irán haya reabierto el estrecho de Hormuz, pero que al mismo tiempo dice que va a mantener el bloqueo? ¿Cree que así se puede alcanzar un acuerdo? Sí, precisamente yo entiendo que esa es la única manera de que se llegue a un desbloqueo total y que se arreglen las condiciones mejor, bastante mejor de lo que están. Realmente Estados Unidos ha seguido y sigue incrementando su potencia militar en la zona. Es decir, ya llegó en su momento la unidad de marines embarcada, ya que había salido de la zona del mar de la China Meridional, y ahora la 31 MEU, la 11 MEU, que viene de San Diego, acaba de llegar, está llegando estos días, la que viene con los barcos anfibios, el Boxer, el Portland y el Comstock, más luego los buques auxiliares. Y también se están incrementando, claro, la formación o el alistamiento
de la 82 División Aerotransportada y también otras unidades que están llegando. De hecho, ya tiene a los 2 portaaviones que estaban en zona, el Abraham Lincoln y el Gerald Ford, que se había ido a Creta pero que ha vuelto y ya transitó el Mar Rojo. Está la zona. Viene también el George Bush, que está llegando desde Estados Unidos y viene por el sur de África, por el Cabo de Hornos. Por tanto, esa presión militar es la fundamental para que, en mi opinión, Irán haya, digamos, levantado el pie de lo que pretendía hacer. Bien es cierto que ha aprovechado, entiendo yo, la válvula de escape que supone la decisión de una especie de alto el fuego, digo una especie porque no está claro cuál es la situación, una especie de alto el fuego entre Irán y el Líbano / Hezbollah. Todo eso conforma un cuadro de presión diplomática y de presión militar, combinado con que el cierre de Hormuz es algo que está afectando negativamente a nivel planetario a todo el mundo, a nadie le beneficia. Lógicamente debe de llevar a una solución. Es lo de, y además no puede prolongarse indefinidamente, porque recuerde usted lo que decía el señor Sánchez Ferlosio, que cuando la flecha está en el arco tiene que partir. Es decir, el arco se está tensando, estamos llegando al tercer portaaviones, las fuerzas expedicionarias de marines nuevas, etcétera, y no puedan estar indefinidamente. Luego o parten o antes se llegará a un acuerdo. Bueno, pues en este contexto seguimos viendo más mensajes por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que dice que no va a liberar los fondos congelados a Irán y que la mayoría de los puntos principales se están ultimando en las conversaciones para llegar a un acuerdo. En este contexto el mundo está pendiente de lo que pasa en Hormuz. Juan, me gustaría preguntarle por esto, porque Irán anunciaba la reapertura, Estados Unidos ha dicho que mantiene el bloqueo, Irán ha dicho, bueno, si esto sigue así, nosotros volveremos a cerrar el estrecho. ¿Hasta qué punto cree que esta reapertura es total del estrecho de Hormuz? Bueno, la reapertura está por verse cuando veamos los mapas de navegación, si efectivamente los mapas satelitales sí muestran que el movimiento se está produciendo. Este tema de tensiones, de tira y aflojes de las partes que sí, que no, aparentemente es permanente. Irán está entendiendo que Estados Unidos gana tiempo, ellos a su vez quieren presionar para que las cosas avancen, pero saben que el tiempo en realidad es negativo para Estados Unidos porque Trump tiene la espada de Damocles de la elección interna con una oposición creciente y su confrontación reciente con el Papa lo puso en una situación aún más débil, en el frente interno en particular, porque sectores conservadores lo han abandonado. Ayer tuvo un revés, o mejor dicho, hoy tuvo un revés en la Cámara de Representantes, no le aprobaron la extensión de las autoridades de guerra que él tenía, aunque ayer habían pasado por el Senado, que era donde se sospechaba que iban a ser rechazadas. Y esto en el escenario interno le está generando bastante problema, bastante ruido a Trump, con lo cual yo creo que los iraníes también están jugando con esta cuestión. Y a todo esto todavía hay que sumar que todavía Hezbollah no se ha expedido claramente respecto de la tregua que negoció el gobierno del Líbano, que no es precisamente el actor más fuerte en la zona de conflicto con Israel, que es el sur del Líbano, porque ahí lo controla Hezbollah. Si Hezbollah lo va a aceptar, tampoco se ha pronunciado por el momento. La población sí está retornando a la zona, no a la zona sur del Líbano que Israel anunció que iba a mantener ocupada, pero de nuevo esto no cumple los requisitos básicos, junto con el hecho de que no le van a desbloquear ningún fondo, no está reuniendo los requisitos mínimos que imponía Irán, con lo cual es muy posible que Irán vuelva a bloquear en algún punto el estrecho. Este juego de bloqueo y desbloqueo lo vamos a ver permanentemente, me parece a mí, por un buen tiempo todavía. Pues Pedro, esto mismo le quiero plantear. ¿Qué puede pasar con Hormuz y hasta dónde puede llegar esta amenaza de Irán? Si cree que podría atreverse en medio de estas conversaciones a volver a cerrar el estrecho. Bien, ahora mismo las
fuerzas norteamericanas, los minadores, están levantando minas, están abriendo el paso. Por tanto, esta es una situación que, digamos, que facilita que el estrecho se siga despejado, el levantamiento de minas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo efectivamente creo que las espadas siguen en alto. Ya les he dicho anteriormente cómo se estaban encajando las piezas. El despliegue norteamericano de la presión norteamericana en fuerza realmente no está completada. Falta ahora que se posicionen las nuevas unidades de infantería de marina y que llegue a distancia, digamos, de empleo suficiente, de empleo eficaz del tercer portaaviones, del Bush. Vamos a ver qué pasa en el sentido de Irán, hasta qué punto puede aguantar, porque militarmente está destrozado. Otra cosa distinta es que pudiera aguantar o pudiera disuadir de un despliegue en fuerza de tropas norteamericanas sobre el terreno, que eso de momento está fuera de cuestión. Yo creo que de aquí puede salir un arreglo en el cual cada uno intente salvar su cara, pero de luego el que tiene ahora mismo la cara más claramente vencedora, para mí, es Estados Unidos. Bueno, pues pendientes de los vencedores y de los vencidos, mirando a lo que pueda suceder el fin de semana. Pedro, Juan, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, un par de minutos, y enseguida recapitulamos todas las últimas horas, miramos este alto el fuego, a lo que pueda suceder el fin de semana, esta reapertura del estrecho de Hormuz, todas las claves, el noticiero con Sandra Meco.